Continuamos en Informa TVX. Les recuerdo que nuestras redes sociales están abiertas, @canal TVX y @expresa TVX. Tenemos una entrevista muy importante para desarrollar en los próximos minutos. Le pedimos que participen y que puedan también trasladarnos sus consultas sobre la misma. La Sala de lo Constitucional dejó abierta en su última sentencia la posibilidad que salvadoreños y salvadoreñas podamos elegir en las elecciones legislativas de 2015 por candidatos de diferentes partidos políticos en la papeleta. A pesar que la medida es interpretada por los magistrados como un avance en la libertad del voto, actores involucrados en el proceso electoral como el Tribunal Supremo y la Asamblea Legislativa han señalado que la medida ha sido precipitada y no ha tomado en cuenta el poco tiempo para su implementación ni la falta de recursos para capacitar técnicamente sobre este tema. La sentencia dejó vacíos en el Código Electoral que ahora deben ser resueltos por la Asamblea Legislativa, como la definición del voto, el conteo de votos, la deuda política, entre otros más. Hoy estamos a menos de 4 meses de esta elección. Por eso queremos analizar esos desafíos con Norma Guevara. Ella es presidenta de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa y tenemos una interesante entrevista que abordar con ella. Diputada, bienvenida. Bueno, mucho gusto. Gracias. Un saludo a TVX y todos sus televidentes y también a quienes le siguen en red. Muchas gracias, diputada. Un tema importante, la persona adecuada queremos nosotros para abordarlo. Gracias. Al ser presidenta de esta comisión. Diputada, antes de entrar en materia, quisiera más bien conocer. Hemos relatado al inicio de este noticiero, destacados los 25 años de esta ofensiva. Quisiera que usted nos pueda hacer, o pongámoslo en contexto también, este tema, porque tenemos una audiencia que seguramente no vivió estos hechos, pero ahora se destaca la importancia de verlos en retrospectiva y ver la historia. ¿Por qué es importante reconocer este tema? Bueno, las generaciones presentes tenemos el deber de reivindicar nuestra historia y verla como fue. Sin desfiguraciones, y valorar el impacto, el significado de acontecimientos como la ofensiva del 11 de noviembre de 1989, que representa uno de los esfuerzos más grandes del pueblo salvadoreño por hacer ver su voz en búsqueda de un cambio de régimen político. El Salvador vivía un monopartidismo, una dictadura militar, un conflicto entre hermanos que tenía distintas dimensiones, y la más conocida y cruenta era la expresión militar, pero no era la única. Vivía en nuestro país la persecución de dirigentes sindicales, las acciones de los escuadrones de la muerte, y ese enfrentamiento que vino desde 1980 prácticamente tuvo su máxima expresión en la ofensiva, en una contraofensiva de pueblo frente a un régimen que era de dictadura. Es un sobreesfuerzo del pueblo por hacer ver que había una fuerza que propugnaba por un cambio que no estaba siendo adecuadamente escuchada. Y creo que ese es el resultado. Hubo un sacrificio de 410 víctimas que ofrendaron su vida, jóvenes, mujeres, obreros, profesionales, y un pueblo que sufrió daño de bienes con el bombardeo de la Fuerza Armada, especialmente en los municipios del Oriente, un sacrificio enorme de nuestros líderes religiosos, los padres jesuitas, pero en ese contexto una verdad quedó clara, de que las Fuerzas Armadas y sus asesores no podían imponer un silencio de muerte al pueblo, que había que pactar una solución política al conflicto, y esto vino el 4 de abril del 90 en Ginebra, cuando Naciones Unidas, que reconoció también aquel sacrificio enorme del pueblo, acepta mediar, y 2 años más tarde tenemos los acuerdos de paz con un cambio completo de sistema. La importancia que abre este hecho, este episodio en la historia para poder negociar la paz, como usted lo ha señalado, es un tema que nos llevaría en una entrevista también a hacerlo, y creo que es importante que lo retomemos. Usted ya lo ha dejado claro, esta postura, la importancia de retomar esos hechos históricos, diputada. La firma de los acuerdos de paz abrió una serie de reformas en el país, dentro de estas las electorales. Hoy por hoy hemos tenido una sentencia de la Sala de lo Constitucional que señala que el voto cruzado ahora se permite en las elecciones de 2015. Antes de iniciar esto y el análisis mismo, quiero conocer cómo usted está interpretando la sentencia de la Sala.
Bueno, la sentencia es la aceptación de 4 magistrados a 3 ciudadanos que piden una opción adicional de las opciones válidas para votar. Y piden anular una prohibición y piden anular una nulidad, una forma de nulidad. Estas 3 cosas es lo que representa esa sentencia. A la par hay un razonamiento más extenso que toda la sentencia de voto de discordia del presidente de la sala, que argumenta las razones y los efectos potenciales negativos que la misma sentencia puede tener, que él mismo esclarece que los propósitos de abrir opciones puede llegar a ser contraproducente por el espacio limitado a una actividad de legislar que es compleja y completa, y a una actividad de organizar el evento electoral teniendo ya los efectos que todavía no se pueden valorar mientras no hay una ley. O sea, hoy no se puede decir cómo va a ser la concreción de ese mandato mientras la Asamblea Legislativa no emita un decreto que valide esa forma y cuál es la forma de validar. Usted menciona algo muy importante, porque si bien la sentencia expulsa este inciso del artículo 185, precisamente del Código Electoral, por sí sola no está hecha la reforma. No. Requiere precisamente la participación de la Asamblea Legislativa y precisamente de la comisión que usted preside, diputada. ¿Hay ahora un acuerdo, un análisis? ¿En qué momento se encuentra la comisión respecto a la sentencia? Creo que hay mucha ansia en este tema porque la Asamblea formalmente conocerá esto, formalmente, sí. Y no actuamos fuera de las formalidades, el jueves próximo. O sea, el jueves entra al Pleno el conocimiento de una sentencia. El Pleno convoca a la comisión y la comisión empezará su trabajo. O sea, mientras ese momento no llegue, cualquier pronunciamiento, en vez de ayudar y llevar claridad, puede motivar más confusión, y hay que evitar la confusión. Yo quiero reiterar que nuestro Código Electoral, que es por el cual se rige la actuación de la ciudadanía y de los partidos y del tribunal, manda expresamente formas de votar que no han sido alteradas y que vale la pena reiterarla. Vale votar por una bandera de un partido y eso se reconoce como la preferencia en el orden propuesto por el partido y para todos. 3, 4, 5, 6, 7, 10 y 24 que son los números de nuestras circunscripciones. También vale votar marcando la preferencia por algunas personas sin marcar la bandera, y eso se entiende como voto por el partido y preferencia para las personas. También se puede marcar la bandera y personas, es una tercera forma de voto válido, y se puede marcar por un candidato no partidario donde lo haya, y es otra forma de voto válido. A esas formas conocidas y vigentes de voto válido, la Asamblea debe agregar una, y es que el mandato es expreso de que un ciudadano puede votar, no en este caso por bandera, sino por personas de distintos partidos o de un partido o de varios partidos y no partidarios. Esa es la forma que está pendiente de configurarse. ¿Cómo será esta expresión de voto, que es una manera de dividir el voto? Porque tanto la Constitución como el Código Electoral nos dicen con claridad que la igualdad del voto radica en que todo ciudadano emite un voto. Muy bien. Un voto. Y vale lo mismo viva en Morazán, en Aguachapán o en San Salvador. Excelente. Justo lo que usted acaba de mencionar es algo que yo quiero que analicemos, porque recientemente tuvimos a 2 analistas en este espacio y ellos decían, es importante ahora con la sentencia que se redefina incluso la misma concepción del voto. Voto seguirá significando lo que la papeleta misma, el resultado de esa papeleta, o más bien cada una de las marcas que se haga. Entonces ellos decían, definamos voto, marca y preferencia. ¿Cómo ve ese debate usted? Bueno, no vamos a alterar más de lo que ya se ha alterado. Reitero lo que sigue siendo válido, más allá de que algunos quieran monarquía o quieran régimen parlamentario y otras formas de sistema político que teóricamente es válido. Nosotros tenemos un marco que se llama Constitución de la República, y la Constitución de la República nos define los parámetros para definir el sistema electoral. El sistema electoral dice que los partidos proponen
Dice también los requisitos que hay que cumplir. Establece que para la elección de Asamblea Legislativa el sistema electoral debe respetar el principio de representación proporcional. Es el mecanismo que otros países pueden no tener y nuestra Constitución sí tiene, de manera que cualquier forma de regular ahora el nuevo mandato de la sala no tiene por qué alterar lo que ya existe, más allá de que existan ciudadanos profesionales, talentosos, ingenieros, que viven pensando en cómo cambiar las cosas. Mientras no cambiemos la Constitución, nosotros preferimos legislar la parte que se nos ha mandado sin necesidad de alterar lo que ya tenemos. Y lo que ya tenemos distingue voto y preferencia. Perfecto. Queda claro entonces que en dado caso adecuar la ley... La marca indica una preferencia. Perfecto. Sí. Y se va a atar a lo que dice la Constitución del Salvador. Se va a respetar lo que manda la Constitución. Excelente, diputada. Tengo que hacer un corte. Seguiremos conversando del tema. Tenemos más aspectos que analizar sobre el voto cruzado. Les pedimos que no nos cambien. Enseguida volvemos con más de esta entrevista con Norma Guevara, presidenta de la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa. Continuamos en Informa TVX. Desde ese espacio nosotros queremos llevarle información clara sobre los temas que están sucediendo en nuestro país. Por eso el voto cruzado es un tema que merece el análisis muy claro en la situación actual electoral en El Salvador. Nosotros hemos dejado preguntas en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, @expresatvx y @canaltvx, sobre lo que ustedes opinan del voto cruzado. Y tenemos ya algunas reacciones. @RickMartinez14 dice: recomiendo que se vote por distritos electorales dentro de cada departamento y así cada salvadoreño sepa quién lo va a representar. @MarvinErazo19 nos dice: sería bueno aplicar voto digital supervisado por orientadores no partidarios de organizaciones civiles. @CarleHZ dice: deberían los partidos políticos hacer más campaña de explicación en lugar de atacarse. @Balam_Acab dice: a largo plazo gana el país y la democracia con el voto cruzado. En la forma actual está perdiendo el país. Y Gerardo Sánchez nos dice: el voto cruzado beneficiará a los nuevos diputados, que espero sean nuevos los que entren y no dinopolíticos, es lo que señala este usuario. Diputado, usted mencionaba algo importante antes de cerrar el bloque anterior. Usted decía: el sistema electoral del país está atado a un sistema de representación proporcional. ¿El voto cruzado viene a contradecir la situación de un sistema de asignación proporcional de escaños de diputados? Depende de la forma en que lo regulemos. Y nosotros nos hemos comprometido, y creo que todos los partidos hemos tomado con seriedad este desafío, nos hemos comprometido a buscar armonizar el artículo 79, el 208 y 209, con la legislación que emitamos sobre el voto cruzado, de manera de no alterar en una forma del sistema electoral un principio constitucional que ya está claramente establecido. Nosotros vamos a ser muy respetuosos del marco constitucional y quiero decir que nosotros en el pasado, su servidora ha presentado propuestas de reforma constitucional justamente para despartidizar el tribunal. Estamos hablando de los años 2000, para cambiar otras formas, incluyendo la participación de candidatos no partidarios. Y en aquel momento la respuesta tanto de la Corte Suprema entonces como de la Asamblea fue de que estos son artículos pétreos, que la misma Constitución dice que los artículos referentes al sistema político no son modificables. Entonces, creo que este es un debate que debemos librar con madurez, no con las prisas y ansias de algunos, sino con madurez y responsabilidad frente a nuestro pueblo. A veces, como dice el refrán, por persinarse la gente puede arañarse. Y nosotros no queremos eso. La democracia que hemos construido a lo largo de estos 22 años después de la firma de la paz es algo que debemos cuidar y es una responsabilidad de todas y de todos cuidarla. Los sacrificios del pueblo para pasar de un sistema unipartidista a un pluralismo político real ha costado sangre y sacrificio, y esto es lo que debemos de cuidar. Muy bien. Diputado, usted ha dejado algo bastante claro porque dice no hay que generar ansiedad sobre la discusión de esta reforma electoral, ¿no?
Yo lo que quiero saber es porque se señala que son menos, bueno, no se señala, en términos concretos son menos de 4 meses para la elección de 2015. ¿Usted cree que es un tiempo adecuado para la Asamblea Legislativa poder adoptarlo? El primero en decir lo que no es adecuado es el presidente de la sala, y a él no le escuchó los mismos magistrados. Claro, él proponía Al Tribunal Supremo Electoral tampoco le escuchó, a pesar de que nuestra Constitución es clara, de que en materia electoral la autoridad máxima es el Tribunal Supremo Electoral, pero estamos viviendo un capítulo en el cual nosotros lo decimos sin temor, más allá de otras críticas, donde la sala tiene unas conductas eventualmente que no son positivas, que no valoran el contexto, que no valoran el efecto que causan sus resoluciones. Por ejemplo, tenemos la resolución sobre el FONAT, que quita la obligación de pagar una contribución, y tenemos otro tipo de resoluciones que para nosotros son cuestionables, y la sala es una autoridad habla en nombre de la República, ellos tienen esa facultad porque la Asamblea los eligió para ejercer esa función, pero nosotros que somos también representantes del pueblo, electos de manera directa, tenemos también nuestra responsabilidad constitucional. No puede verse al Estado solo bajo el ente de una única institución. Tenemos que armonizarnos todos, por eso que digo que tenemos que tener paciencia y escucharnos. Me agrada saber que por hoy la mayoría de partidos políticos asume que tenemos que hacer esto con el cuidado debido y con el respeto a nuestra Constitución de la República. En dado caso, porque la sentencia cuando se lee, las opiniones que se tomaron fueron Asamblea Legislativa y la Fiscalía General de la República. No es el Tribunal Supremo Electoral como una entidad que pudo haber sido consultada. El tribunal se expresó públicamente pidiéndole a la Corte no resolver este tema en estas circunstancias, sino en un marco temporal diferente. Y tenemos experiencias de otros países que han llegado sin trauma a este tipo de cuestiones porque las fuerzas políticas se han puesto de acuerdo y la ciudadanía ha sido parte de ese debate. En este caso es falso que la ciudadanía y los partidos o el tribunal hayamos sido parte de un debate que llegue a esto. Por eso es que hoy se dice que se necesita dinero para divulgar algo que la gente no pidió. Pero reitero que afortunadamente la sala no tocó los elementos centrales de la ley electoral que dejan claro que a cada ciudadano le corresponde un voto y que siguen vigentes el voto preferente por personas y el voto por bandera. Diputada, de fondo, y eso es algo que me gustaría analizar con usted, los magistrados dicen que con esta sentencia se ha avanzado en libertad del voto y usted ha mencionado algo antes. Usted ha dicho, en el pasado yo he propuesto reformas de carácter electoral que no fueron escuchadas por otros actores institucionales en el país. Y lo hicimos desde una posición legítima, de diputada. ¿Qué hace falta para realmente alcanzar una libertad Cambio de de voto? Constitución. Cambiar la Constitución en puntos en los que nos pongamos de acuerdo, un debate franco y abierto. Si queremos, ya oí una de tus redes que dice que pasemos a la distritación. Nosotros no tenemos problema de hacer distritación, pero debe saberse una cosa, que las circunscripciones uninominales pueden llevar a un día que un solo partido gobierne, y eso no es lo que dice nuestra Constitución. Entonces discutamos el origen que impide las circunscripciones uninominales, pero podemos llegar a un término intermedio de circunscripciones plurinominales que podrían facilitar, que armoniza nuestra Constitución de democracia representativa y pluralista, y no solo democracia de mayoría o sistema de mayoría. Nuestro sistema es de mayorías para la presidencia de la República. Y ahora, de alguna manera, lo es para los consejos municipales, gracias a un debate amplio que tuvimos, y que ese sí fue debate, y aún así quedaron claras las voces de quienes no querían los consejos plurales, pero que no responde a la voluntad política de la mayoría. Por eso es que los consejos plurales van, por eso es que esa reforma está cimentada en una voluntad política mayoritaria y no impuesta y forzada en tiempo. Muy bien. Esa es la diferencia. Y queda clara su postura, cualquier tipo de reforma en materia electoral tiene que ser también derivada de un amplio consenso social. De un amplio consenso político en primer lugar, porque son las fuerzas que ahora urgidas tenemos que legislar. Muy bien, perfecto. Gracias. Diputada, por último, lo que quiero saber es sus reacciones sobre cómo esta sentencia podría derivar en impacto sobre el término deuda política. ¿Usted sabiendo también sobre esto algún tipo de discusión? La deuda política le corresponde, de acuerdo al 209, a los partidos políticos y tiene una finalidad de estimular su independencia respecto a grupos económicos
ya no digamos fuerzas extrañas o externas e ilegítimas, sino potenciar desde el financiamiento del Estado la organización partidaria, que es la que por constitución propone a personas que llegarán al gobierno. Entonces la deuda política es para los partidos, pero no me extrañaría, y creo que ya hay demandas encaminadas a buscar que la deuda política abarque también a los candidatos no partidarios, lo cual sería igual que el mismo establecimiento de las candidaturas no partidarias, una extralimitación de la Constitución, y no me extrañaría de que en esta semana, en la próxima semana, tengamos una nueva sentencia en medio del proceso electoral que afecta la organización y crea incertidumbre y crea dificultades a los actores fundamentales, porque la responsabilidad de la ciudadanía es construir esa voluntad, resolver sobre quiénes van a ser sus gobernantes, quiénes van a ser sus legisladores, quiénes van a ser su gobierno local, pero los organismos del Estado deben operar con reglas claras y con el suficiente tiempo que les permita organizar con transparencia, con claridad los procesos. Reglas claras y tiempo adecuado, usted lo ha mencionado, diputada. Era importante para nosotros conocer la opinión de la presidenta de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa sobre el tema. Quiero agradecerle su tiempo. Gracias a usted, muchas gracias y un saludo a todos y todas. Gracias a ustedes también que están pendientes de este espacio de entrevista. Nosotros tenemos que hacer una pausa, enseguida volvemos con más de la programación y de noticias en este espacio. Regresamos.